Buenos días, gracias a vosotros por invitarnos. Y nada, pues vamos a empezar después de las presentaciones. Vamos a dividir esta sesión en 3 bloques. El primero de ellos hablará un poco acerca de la fisiología de la hemostasia, los tiempos básicos y complementarios de la coagulación y qué podemos deducir de estos tiempos cuando los tenemos alargados. Bueno, pues ver un poco en qué debemos pensar. En un segundo bloque, 2 entidades, la hemofilia adquirida, que me gustaría señalar un poco pues, su importancia, ¿no? Porque me parece que es una entidad poco conocida y que es muy transversal y puede ser vista por casi cualquier médico de cualquier especialidad. Y bueno, y luego en segundo lugar, un breve repaso de la coagulación intravascular diseminada, pues también un poco porque esta entidad sí que creo que es más conocida, pero pues bueno, pues por su morbimortalidad y creo que no está de más verla un poco de vez en cuando. Y luego en un tercer bloque, justo unas pautas básicas del paciente anticoagulado, pues qué debemos hacer con él cuando lo prestamos, cuando se va a su casa, etc. Entonces, empezando ya con la fisiología de la hemostasia. Definimos el proceso como aquel que cumple 2 principales funciones. Por un lado, mantener la sangre en un estado líquido, fluido y que permite la circulación en los vasos sanguíneos y por otro lado, impedir la salida de la sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado con pérdida de continuidad. Los principales componentes de la coagulación son el endotelio, las plaquetas y los factores de la coagulación y esta se divide en 3 grandes fases, que sería la hemostasia primaria, la secundaria y la fibrinólisis. Entonces, el endotelio vascular tiene una acción antihemostática cuando no existe una solución de continuidad, asegurando que la sangre se encuentra fluida y las plaquetas y los factores de la coagulación inactiva, es decir, es un ambiente antiagregante, anticoagulante y profibrinolítico. Sin embargo, cuando ocurre una rotura de la integridad vascular, se inicia el proceso de la hemostasia, compuesto por varias fases que prácticamente ocurren al mismo tiempo. El primer agente implicado es el subendotelio vascular, que al contacto con la sangre crea un ambiente prohemostático, liberando sustancias vasoconstrictoras, como son las prostaglandinas, y activando los factores de contacto, entre ellos, muy importantes, el factor tisular. Con esto se hará una primera vasoconstricción y entrarán las plaquetas en juego. Las plaquetas, en contacto con el colágeno del subendotelio, adherirán a este en contacto con el factor von Willebrand libre y mediante el receptor plaquetar GP1B. Estas primeras plaquetas se adherirán a más plaquetas mediante puentes de fibrinógeno gracias a la proteína GP2B3A. Y estas se activarán dando lugar a un cambio de forma y conformación y pudiendo así adaptarse las unas a las otras mediante pseudópodos y liberando el contenido de sus gránulos. Así se formará un primer trombo, que es el trombo primario, un trombo inestable, que consigue contener el sangrado en un primer momento, pero precisa de elementos que le den estabilidad para que resulte resistente y duradero. Esto se consigue a través de los factores de la coagulación. La cascada de la coagulación, que es la que vemos aquí delante, es la visión clásica, digamos, de la coagulación, que ha sido desplazada por el mecanismo celular, que es una visión más en vivo, pero es muy compleja, es más compleja, con muchos mecanismos de regulación y contrarregulación, y la cascada de la coagulación se sigue manteniendo como un método didáctico útil y básico para entender esta, por lo tanto es la que vamos a comentar para poder seguir adelante con la presentación. Como todos sabemos, se compone de 2 vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca entra en contacto el factor tisular, que es el factor de contacto, en este caso con el factor 7, activándolo y dando lugar a la vía común. En este el factor 10 se activará y activará a su vez la protrombina, con ayuda del cofactor 5, y dando lugar a la generación de trombina. La trombina a su vez activa el fibrinógeno, dando lugar a la fibrina, que con ayuda del factor 13 dará una malla estabilizada de fibrina y con ello un trombo estable que debería ser capaz de controlar la hemorragia.
Por otro lado, tenemos la vía intrínseca, la vía larga, en la que los factores de superficie o de contacto son el factor 12, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular. Estos activan el factor 11, a su vez el factor 9, y el factor 9, con ayuda del factor 8, activará la vía común, dando otra vez lugar a una malla estabilizada de fibrina. Cuando tenemos la hemorragia controlada, estos factores protrombóticos irán inactivando y dará lugar a la fase de la fibrinólisis. La fibrinólisis está iniciada por el plasminógeno, que se activa dando lugar a la plasmina, y esta plasmina es la que degradará la malla de fibrina, dando lugar a los productos de degradación de la fibrina, entre ellos conocido el dímero D. En cuanto a los tiempos básicos y algunos complementarios de la coagulación. Por un lado tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada. Este nos mide sobre todo la vía intrínseca y los factores de contacto. Con menos sensibilidad también nos mide la vía común. Y debemos saber que es muy sensible a anticoagulantes circulantes, anticoagulante lúpico, a heparinas y sobre todo al dabigatran dentro de los ACOTs. En segundo lugar, el tiempo de protrombina. Este nos medirá la vía extrínseca y en esta vez sí, la vía común también, es decir, es sensible a las alteraciones del fibrinógeno y de la fibrina. Aquí simplemente recordar que el INR solo está validado para el control de los fármacos antivitamina K, que en caso de que el paciente no esté anticoagulado deberíamos fijarnos más en los otros tiempos del TP, en la actividad o en el tiempo, en los segundos. Luego, dos tiempos complementarios probablemente menos conocidos es el tiempo de trombina y el tiempo de reptilase. Ambos evalúan la conversión del fibrinógeno en fibrina. El tiempo de trombina es muy sensible a heparinas y dabigatran. Entonces, cuando tenemos duda de que la muestra pueda estar heparinizada, una manera de saberlo es haciendo un tiempo de reptilase porque este es insensible a heparinas. Es decir, este no se va a ver alterado si el paciente pues, tiene una interferencia por heparina. En cuanto al fibrinógeno, hay dos métodos, aunque el más utilizado es el fibrinógeno derivado. Es una medida indirecta que se basa en el tiempo de protrombina y con este se estima la cantidad de fibrinógeno de la muestra. Este es el que realizamos en nuestro hospital y bueno, y es suficiente generalmente para la mayoría de situaciones. Aunque existe un fibrinógeno coagulativo o CLAUS, que lo que nos va a dar es una cuantificación del fibrinógeno funcional, y que sería recomendable realizarlo cuando existe una hipofibrinogénemia con el método habitual. Decir también que el CLAUS no se realiza en nuestro hospital, que habría que mandarlo fuera, entonces pues, podría tardarnos un día en llegar, porque se manda. En cuanto a la fibrinólisis, el dímero D, como todos sabemos, es un producto de degradación de la fibrina, como decíamos antes, y con ello indica la fibrinólisis. Tiene un alto valor predictivo negativo en la enfermedad tromboembólica venosa, pero su elevación pues, puede ser debida a múltiples causas. Aquí unas cuantas, entre ellas las fisiológicas, el embarazo y el periodo neonatal. Y entre las patológicas pues hay muchas, entre ellas pues, la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, las neoplasias, la enfermedad tromboembólica venosa, trauma o cirugía reciente, hemorragias, la absorción de hematomas y un largo etcétera. Y para acabar con este bloque, ¿qué podemos deducir de la coagulación teniendo en cuenta los datos analíticos? Es decir, cuando un tiempo lo tenemos alargado, ¿qué debemos pensar en primer lugar, según pues, la incidencia, entre otras cosas, de cada uno de los factores? Aquí señalar, bueno, esta es una tabla de resumen que iremos desgranando poco a poco, pero señalar este último apartado en el que los tiempos de coagulación son normales, pero existe una clínica hemorrágica. Es posible que esto ocurra y que tenga que ver pues, más que con la hemostasia secundaria, con pues, trombopatías, con problemas de las plaquetas, con problemas del factor 13, un déficit del factor 13 que no dará un alargamiento de los tiempos, una enfermedad de von Willebrand, en fin, hay muchas causas que lo pueden dar, pero también es muy largo y excede un poco nuestro tema. Obviamente lo primero a descartar sería un factor anatómico, si se repite siempre un sangrado, por ejemplo, una epistasis. Y ya entrando un poco en cada uno de ellos. Lo primero, ante una coagulación alterada, debemos realizar una verificación preanalítica, porque es la primera causa de una coagulación alterada que no está explicada por un proceso hemorrágico asociado.
es importante descartar o verificar que la analítica haya sido extraída correctamente, que no se haya realizado mediante torniquete, que no haya sido extraída de un catéter venoso central, ya que estos están heparinizados y la muestra puede estar contaminada, que el tubo esté bien lleno, porque el anticoagulante que lleva la muestra tiene que estar en una proporción definida en relación con la sangre o el plasma que lleva la muestra. También importante pues, la bilirrubina de la muestra, los triglicéridos, etc. Entonces, cuando no nos encaja unos valores de coagulación con los resultados que hemos obtenido, lógicamente la primera cosa que deberíamos hacer sería repetir esa analítica. En segundo lugar, pensar si el paciente está anticoagulado con antivitamina K, con ACOX, con anticoagulantes de acción directa o con heparina. Si no es así, debemos pensar en causas conocidas secundarias del paciente que puedan dar alargamientos de los tiempos. Y ya por último, si no podemos explicar de ninguna de las maneras por qué esa coagulación está alterada, podemos realizar un test de mezclas. El test de mezclas lo que se hace es mezclar la misma proporción de plasma problema con plasma control y incubar esa muestra durante 2 horas a temperatura corporal, realizando mediciones sistemáticas de la misma al minuto 0, a los 30, a los 60 y a los 120 minutos. Si los tiempos de coagulación se corrigen, pensaremos en un déficit factorial, y si no corrigen, pues podríamos pensar en un inhibidor, en un anticuerpo, luego iremos hablando. Entonces, si el problema está en la vía intrínseca, es decir, el TTPA está alargado y descartamos que se pueda tratar de una heparina, de un dabigatran, etc. Podemos realizar, como decía, un test de mezclas. Si este test de mezclas normaliza, pensaremos en un déficit de factor, sobre todo en una hemofilia A, por incidencia en un déficit de factor 12, aunque también pueden ser una hemofilia B, una hemofilia C o déficit de factor 11, etc. En cambio, si el tiempo continúa alargado después del test de mezclas, pensaremos en un anticoagulante lúpico que posiblemente sea conocido porque en coagulaciones previas este ya haya sido pues estudiado, y si es nuevo, podemos también pensar en anticuerpos antifactor, que es luego una de las causas, es la hemofilia adquirida, que luego hablaremos de ella. Si el problema está en la vía extrínseca, es decir, el TP está alargado, lógicamente lo primero que vamos a pensar es en antivitaminas K por incidencia. Si el paciente no toma antivitaminas K, también puede ser por anticoagulantes de acción directa, sobre todo anti-10. Y si no, causas secundarias, pues hepatopatía, amiloidosis. La amiloidosis lo que hay, o lo que puede haber con bastante frecuencia, es un déficit de factor 10. Y entonces esto también nos puede dar un alargamiento de la coagulación. Lo que pasa es que bueno, pues la incidencia de la amiloidosis sabemos que es baja, entonces pues no será frecuente. También puede ser por una mala absorción intestinal, que la vitamina K no se absorba, etc. Si todo esto lo descartamos, en este caso también podemos realizar un test de mezclas, que si normaliza será pues probablemente un déficit de factor 7, que es el déficit factorial más común de manera congénita. El TP que continúa alargado puede ser debido a un inhibidor, pero estos inhibidores son muy infrecuentes. Ya cuando las dos vías están alargadas, pero con un fibrinógeno normal, puede ser sobre todo debido a una anticoagulación que pueda ser supraterapéutica, generalmente si se trata de antivitaminas K. También puede ser debido a los ACOTS que nos puedan dar los dos tiempos alargados. Por otro lado, puede ser por déficits de vitamina K graves, por hepatopatías ya más severas, amiloidosis, coagulación intravascular diseminada. Y otra vez, si no encontramos una causa, podremos realizar un test de mezclas que, si corrige, pensaremos en un déficit factorial de la vía común o en un déficit combinado que nos volverá a hacer pensar otra vez en causas secundarias, en hepatopatía, etc. Y si no corrige, en un lúpico potente o en un inhibidor adquirido de los factores de la vía común, que son también muy infrecuentes.
Y ya si todo está alterado, es decir, alargados los dos tiempos básicos de coagulación y el fibrinógeno descendido, pensaremos en hepatopatía, en coagulación intravascular diseminada o en la coagulopatía del paciente crítico o en una alteración del fibrinógeno, es decir, en una hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia o afibrinogenemia. Para esto es útil el fibrinógeno Claus que hablábamos al principio, es decir, el fibrinógeno funcional. Y bueno, aquí dejo una tabla también en la que añado el dímero D y las plaquetas, un poco que nos puede encaminar más hacia uno u otro escenario clínico. Hablando un poco ya del segundo bloque, de las entidades que vamos a conocer hoy, bueno, la hemofilia adquirida. La hemofilia adquirida es una enfermedad autoinmune en la cual se desarrollan autoanticuerpos contra el factor 8 de la coagulación. Esta sería la hemofilia A adquirida. Es la más frecuente dentro de lo infrecuente, aunque se pueden crear autoanticuerpos o inhibidores contra otros factores de la coagulación, como decíamos en el anterior bloque. En la hemofilia adquirida lo que vemos son hematomas muy importantes, sobre todo subcutáneos y musculares, que son anemizantes y posiblemente, y que pueden incluso llegar a la muerte. Y se ve también un ratio de TTPA alargado en la coagulación. Es una emergencia médica y debemos tratar de reconocerla porque, bueno, de su conocimiento rápido y de su detección rápida depende un poco pues, en qué puede desencadenar. Es poco frecuente, 1,5 casos por cada millón de habitantes año, y luego la mediana de edad es de 64 años, pero es bifásico, ¿no? Existe un pico en mujeres de 20-30 años asociada al posparto y luego es una enfermedad sobre todo de la tercera edad, a partir de 68 años, en la que no hay una predominancia de sexo. Las causas asociadas, bueno, el 50% se consideran idiopáticas y luego existen múltiples causas, entre otras la neoplasia, la malignidad, el posparto, enfermedades autoinmunes, enfermedades dérmicas, también algunos fármacos se asocian a esta entidad. Y la supervivencia es dependiente de la causa subyacente. Como vemos, aproximadamente la hemofilia adquirida al posparto tiene muy buena supervivencia, pero la que está asociada a malignidad pues tiene una supervivencia del 32%. Entonces, como decía antes, la hemorragia es la clínica acompañante más frecuente y es una hemorragia sobre todo mucocutánea. Esto es curioso, ¿no? Porque en la hemofilia congénita, digamos, el principal punto donde ocurren las hemorragias es el hemartros, es la articulación, seguido de las musculares. Y aquí, bueno, pues son más de subcutáneas, subcutáneas, también musculares, pero sí que es cierto que son hemorragias importantes, anemizantes, y lo que digo, es una emergencia médica. Entonces, cuando existe la sospecha médica y vemos una coagulación en la que el TTPA está alargado, no se explica por otra causa y es de nueva aparición, deberíamos realizar un test de mezclas para el diagnóstico, que en este caso pues no corregirá o la corrección será débil. En este caso, el diagnóstico diferencial principal es entre el lúpico y la hemofilia adquirida, y bueno, esto ya es, pues, en función de unos parámetros analíticos, nos llevará a pensar más en una o en la otra. Luego, posteriormente, habría que realizar una dosificación del factor 8 y ver el inhibidor, a qué título está, pero bueno, esto ya es muy concreto y no merece la pena entrar en ello. Y respecto al tratamiento, pues hay sobre todo dos pilares, que es el tratamiento de la hemorragia, que bueno, es muy concreto, con Novosebe, Feiba, lo realizaríamos nosotros y bueno, pues contactéis con nosotros y ya está. Y luego el tratamiento erradicador. El tratamiento erradicador es el más importante porque hasta que el inhibidor no desaparece, la potencial hemorragia pues continúa estando presente. Entonces podemos seguir teniendo hemorragias. Entonces se hace con corticoide y se puede añadir rituximab o ciclofosfamida. También es importante evitar en la medida de lo posible
todas las medidas agresivas, es decir, vías arteriales, intramusculares, obviamente cualquier intervención que pueda ser retrasada, retrasarla, y deberíamos realizar también una ecografía en el diagnóstico para ver cuál es la cuantía del hematoma. Y siguiendo con la segunda entidad, la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un síndrome clínico patológico que representa una respuesta hemostática descontrolada y potencialmente letal ante un daño celular sistémico persistente que puede desarrollarse por múltiples causas, siendo las más frecuentes la infección, el trauma y la neoplasia. Se caracteriza por la generación sostenida de trombina que sobrepasa los mecanismos reguladores de la coagulación y conduce al depósito intravascular de fibrina y al desarrollo de trombosis microvasculares. Esto conduce a una isquemia y disfunción de órganos y, por otro lado, a un consumo excesivo de plaquetas y factores de la coagulación que favorece el sangrado. A esta generación sostenida de trombina y excesiva de trombina también se le añade la hiperactivación de la inmunidad innata y una tormenta de citocinas que también activarán aún más esta cascada de la coagulación, dando lugar a un mayor depósito de trombina y a una mayor regeneración de estos microtrombos y vamos, y posible diátesis hemorrágica. Es importante saber que la coagulación intravascular diseminada siempre es secundaria a un trastorno subyacente, por lo que no puede considerarse como una enfermedad específica en sí, sino más bien como una complicación o como el resultado de la progresión de otras patologías. Existe una forma aguda y otra subaguda crónica, y bueno, en la aguda, sobre todo pues, causada por sepsis, trauma, la leucemia promielocítica aguda, complicaciones obstétricas, hemólisis intravascular, etcétera. Lo que hay es una exposición de la sangre a grandes cantidades de sustancias procoagulantes que generan una gran cantidad de trombina, un rápido consumo de factores y productos de degradación de la fibrina. Y la clínica principal generalmente suele ser la diátesis hemorrágica. En cambio, la crónica, que la causa principal son enfermedades neoplásicas en estadios avanzados, sobre todo sólidos, lo que hay es una exposición continua e intermitente de la sangre a sustancias procoagulantes, sobre todo el factor tisular, y esto hace que se dé un consumo de factores de la coagulación y plaquetas, pero que suele ser compensado con un aumento de producción y eliminación hepática de productos de degradación de la fibrina. El espectro clínico de la CID crónica es amplio, pero pueden incluso los pacientes estar asintomáticos y si hay una clínica predomina la trombosis. Y en cuanto a los datos analíticos, también lo mismo. La trombopenia puede ser leve, estar ausente, los tiempos de la coagulación normales son un alargamiento leve. En esta diapositiva se resume pues, la principal característica clínica de la coagulación intravascular diseminada en función de la causa que la origina. Por ejemplo, en el trauma, en el momento agudo predomina la hemorragia y luego posteriormente pueden verse eventos trombóticos y lo mismo pasa en las complicaciones obstétricas. Y en contra, pues en la malignidad, lo que decíamos, se asocia generalmente más frecuente a la trombosis que a la hemorragia. Se estima que el 1% de los pacientes hospitalizados y hasta un 19% de los hospitalizados en UCI pueden desarrollar una CID y que la mortalidad, pues como veis aquí, hasta un 80%. El pronóstico de estos pacientes depende de la severidad de la coagulopatía y de las características de la patología subyacente. Y en cuanto a la clínica, los pacientes con CID pueden presentar, junto con la clínica propia de la patología subyacente, manifestaciones hemorrágicas y trombóticas, siendo la más típica la clínica híbrida del sangrado mucocutáneo y cambios isquémicos secundarios a la trombosis microvascular, dando todo ello lugar a un fracaso multiorgánico. El sangrado mucocutáneo, así como el gastrointestinal, son los más frecuentes. También se pueden ver sangrados de la herida quirúrgica, drenajes, traqueostomías en los pacientes sometidos a intervenciones. Y cuando se sospecha una CID, la clínica hemorrágica en al menos 3 sitios no relacionados es totalmente sugestiva. La trombosis microvascular se manifiesta con el fracaso renal hasta en un 25% de los pacientes, aunque se puede objetivar clínica compatible con microtrombosis a diferentes niveles. Y luego, bueno, importante también la púrpura fulminans o los infartos cutáneos,
que son una condición muy severa y nos deben hacer sospechar de un déficit de proteína C. Aquí algunos ejemplos de púrpura fulminans. Y bueno, los datos de laboratorio que nos deben hacer sospechar, sobre todo, son tiempos alargados en la coagulación, el fibrinógeno descendido, aunque en un primer momento puede estar elevado como reactante de fase aguda, un dímero D muy elevado y unas plaquetas muy descendidas. Existe un score diagnóstico desarrollado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, en la que cuando tenemos una clínica subyacente que nos haga pensar en una CID, pues deberíamos revisar 4 entidades analíticas, que serían las plaquetas, el fibrinógeno, el TP y el dímero D. Si esto suma 5 o más puntos, sería diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Entonces, ya yendo al algoritmo terapéutico, cuando confirmamos que se puede tratar de una CID por este score, lo primero y principal es tratar la condición desencadenante, que en ocasiones es lo único que debemos hacer, aunque pues, normalmente es preciso realizar un tratamiento de soporte que se realizará pues, dependiendo de la clínica que predomine. Si la clínica que predomina es la hemorrágica, normalmente necesitaremos transfusión de plaquetas, normalmente el dintel que se pone en esta patología para la transfusión profiláctica es de 20.000 y si hay un sangrado activo se recomienda mantener recuentos plaquetales de hasta 50.000. El plasma fresco congelado puede aportar los factores de la coagulación que se están consumiendo por la coagulopatía de consumo y bueno, normalmente también es necesario transfundir plasma. No se recomienda el concentrado de complejo protrombínico porque puede agravar la coagulopatía debido a que no aporta algunos de los factores como es el factor 5. Y si a pesar del plasma el fibrinógeno continúa disminuido, se pueden añadir concentrados de fibrinógeno. Además, la vitamina K estará deficiente por este consumo de factores y también se puede administrar. Y en cuanto a los antifibrinolíticos, el ácido tranexámico se recomienda en 2 situaciones, que son la coagulopatía traumática aguda y la hemorragia masiva posparto, que bueno, la condición fisiopatológica es sobre todo la hiperfibrinólisis, pero en el resto de situaciones se recomienda mucha cautela porque incluso se ha visto que puede agravar la CID. En caso de que la clínica trombótica sea la predominante, se ha visto que en la CID crónica el uso de heparina no fraccionada sí que está bien establecido, pero es controvertido en la CID aguda por el alto riesgo de hemorragia, y en la CID crónica para profilaxis y manejo se puede usar la heparina de bajo peso molecular. Además, en pacientes ingresados en UCI donde la incidencia de TVP es muy alta, si no hay sangrado, se debe valorar la posibilidad de la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Y ya, bueno, para terminar, unas pautas básicas, no solo el ingreso, sino pues cuando vemos que un paciente está anticoagulado y puede estar pues bien o mal anticoagulado. He dividido esto en antivitaminas K y en anticoagulantes de acción directa. La antivitamina K, si está en rango y, por ejemplo, vamos a ingresar al paciente, el paciente está estable, sin signos de sangrado y demás, a no ser que tenga muy alto riesgo de descompensación y sangrado, pues podemos mantener la antivitamina K. Si no nos sentimos seguros o creemos que se va a descompensar, etcétera, se puede cambiar a una heparina dosis terapéutica. Si está infraterapéutico, pues, y lo mismo, el paciente es estable y sin signos de sangrado, podemos mantener la antivitamina K y hacernos consulta para que al día siguiente o por la mañana hagamos una nueva pauta de este fármaco para intentar optimizarlo. En caso de que sea muy importante, de que entre en rango en ese momento o que se encuentre, pues que el riesgo trombótico sea inasumible, que esté infraterapéutico en ese momento,
pues podemos cambiar heparina y suspender la antivitamina K. Y el caso supraterapéutico, que sería el más complejo probablemente, ¿no? Si el paciente está estable y sin signos de sangrado, pues debemos pensar un poco cuál es el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico del paciente. Lógicamente suspenderemos la antivitamina K y si se encuentra en un rango supraterapéutico importante, es decir, no en 3,5 o 4, sino que es un rango supraterapéutico importante, pues podemos, y sobre todo en pacientes con alto riesgo hemorrágico, podemos pensar en una reversión, generalmente con vitamina K, sabiendo que la vitamina K va a empezar a hacer efecto a las 6-8 horas de haberla administrado. Bueno, existe un protocolo y si no, pues podéis avisarnos también para intentar optimizar lo máximo posible. Caso de sangrado, paciente inestable, paciente que haya que intervenir urgentemente, etcétera, pues lógicamente habrá que revertir urgente. Esto se hace con concentrado de complejo protrombínico generalmente y con vitamina K. Para esto, pues sí que nos podéis avisar también para intentar optimizar. Y en el caso de los anticoagulantes de acción directa, los anti-10 no tienen antídoto, pero bueno, lo que hacemos es, si lo vamos a ingresar y el paciente está estable y sin signos de sangrado, generalmente mantener el anti-10. Si por lo que sea, pues no sé, porque va a entrar a quirófano o lo que sea, en los próximos días queremos pasar heparina, pues una heparina dosis terapéutica, cuando tocará la siguiente dosis de la COF y ya está. Y en caso de que haya que revertir porque haya sangrado, porque esté inestable, porque haya que entrar a cirugía urgente, esta vez se hace con concentrado de complejo protrombínico y aquí la vitamina K pues no tiene papel. En caso de los anti-2, en estos casos si lo mismo, si está estable lo mismo y si está inestable tenemos antídoto que es el idarucizumab, que nos podéis también llamar si tenéis en algún momento la necesidad de hacerlo y lo pautaríamos o os diríamos cómo pautar. Y nada, esto ya son dos cosas que sé que todo el mundo sabe, pero que no viene mal recordarlas de vez en cuando, ¿no? Si tenemos un INR supraterapéutico que paciente que vamos a ingresar, lo primero es suspender la anticoagulación, monitorizar el INR. No siempre hace falta revertir. Si el paciente no tiene un riesgo hemorrágico alto, lo podemos suspender, esperar, ir monitorizando y cuando el paciente entre en rango, volver a reiniciar. Obviamente no iniciar heparinas hasta que entremos en rango. Y luego, pues, recordar el importantísimo papel de las heparinas profilácticas en pacientes a los que vamos a tener inmovilizados, ya sea por una inmovilización física, porque tiene una fractura, etcétera, o porque vamos a hospitalizar, que el riesgo de trombosis es importante y es fácilmente evitable con estas medidas. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido útil.